Amigos de Universitarios de Corazón, el día de hoy nuestro programa se viste de gala. Hoy tenemos la presencia de un hombre que ha sido sumamente importante para la vida de Aguascalientes, un hombre propositivo, un hombre de altos ideales, que ha logrado las metas que se ha trazado, todas en beneficio de nuestra comunidad, de su familia. Contador, don Humberto Martínez de León, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con usted, de platicar, de compartir con la gente de la audición de televisión universitaria, de que de viva voz nos comente qué es Humberto Martínez de León, qué es el hombre, qué es el profesionista, cuáles han sido sus logros a través de su exitosa vida. Don Humberto, muchas gracias. Y qué mejor pues que empezar con preguntarle cuáles son sus orígenes, don Humberto. Yo quisiera, antes de abordar ya situaciones tan personales, expresar mi alegría de que haya un medio tan importante como la televisión en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La universidad es una institución que desde sus orígenes, desde que nació, ha estado profundamente ligada a la sociedad. Nació para servirla y vive para serle útil a través de la formación de los jóvenes, que representan sin duda el futuro de nuestro estado y de nuestro país. Entonces, qué bueno que un medio de comunicación tan importante como la televisión ya esté disponible para que la universidad lleve sus mensajes, que siempre serán de unidad, siempre serán de estímulo y de búsqueda de formas nuevas para crecer espiritualmente. Entonces, pues una felicitación al señor rector de la universidad, al maestro en ciencias, don Rafael Ursúa Macías, por tantos logros que su rectorado le va a dejar a nuestra casa de estudios y especialmente por haber conseguido tener ya un canal de televisión para la universidad. Con mucho gusto acepté esta invitación que se me formuló para hablar de mí, pues sobreponiéndome un poco al pendiente que da de referirse uno en primera persona a sí mismo, pero bueno, es también conveniente y necesario hacerlo. Mis orígenes, como tú me lo preguntas, Saúl, son orígenes muy modestos. Yo soy hijo de un obrero. Mi padre fue un obrero que trabajó durante toda su vida en el ferrocarril. Él tuvo un origen campesino porque él nació en un pequeño pueblo cercano a Calvillo, al oeste de la ciudad de Calvillo, que se llama Los Patos, y ahí nació mi padre, en una comunidad de unos cuantos cientos de habitantes. Pudo antes, si tomamos en cuenta que nació él en el año de 1888, es decir, a fines del siglo XIX, cuando era tan grandísimo el analfabetismo que había en nuestro país, era superior al 72%. Entonces, apenas pudo cursar algunos años de la educación primaria. Buscando él pues mejores horizontes, se vino a Aguascalientes y logró entrar a trabajar al ferrocarril, y ahí hizo una carrera en donde ascendió a través de su esfuerzo. Él se llamó Santiago Martínez Villalobos, fue mi padre. Mi madre era
pues hija de una familia de clase media. Mi abuelo, el padre de mi mamá, era militar, era coronel del ejército. Él fue revolucionario a las órdenes de un general apellidado Triana. Recuerdo yo que mi madre lo llegó a mencionar, y casó el viejo militar revolucionario con una muchacha hija de españoles. Ellos tenían una panadería, que decía mi mamá que era una panadería pues importante en esa época, a principios del siglo XX. En Aguascalientes, panadería que se llamaba El Transvaal, ignoro las causas del nombre. Y fue mi madre hija única del coronel José María de León y de la señora Rosario Vargas. Ella fue hija única. Son los orígenes que yo tengo. Mis padres se conocen de una manera muy poco común, porque contaba mi papá que había conocido a mi mamá en una misa, oyendo misa en el templo de Guadalupe. Y entonces, pues, se comunicaban por cartitas, nunca platicaron. Es una cosa curiosa, pero el poder tan fuerte que tiene una mirada y todo lo que se expresa con una mirada, hizo que ellos se conectaran espiritualmente y por cartitas se comunicaron hasta que mi padre pues decidió casarse con ella y la fue a pedir, sirviéndose, como se decía antes, ir a pedir a la novia de un sacerdote amigo de mi padre, que era conocido de la familia de mi mamá. Y pues debe haber sido difícil la decisión, mi madre, y yo pienso que fue una mujer, bueno, desde luego lo sé porque la conocí y viví los años de los primeros 20 años pues con ella, entonces la conocí muy bien, era una mujer de mucho carácter y debe haberlo usado cuando sus padres supieron que ella se quería casar, porque se iba a casar con una persona que era absolutamente desconocida, de una clase social inferior a la que pertenecía mi madre, que sin ser una gente adinerada, su familia, pero era de una clase media. Y mi padre pues era un trabajador, una gente modesta, ¿verdad? Pero seguramente que mi mamá había descubierto en él algunas cualidades de orden moral. Y ella se sostuvo en su decisión de casarse con mi padre. Se casaron y bueno, pues pasaron muchas angustias como deben haber sido los matrimonios de esa época, ¿verdad? Ese es mi origen. ¿Usted nace ya aquí en Aguascalientes, don Humberto? Yo nací en el año de 1932, el 24 de marzo. Voy a cumplir el próximo 24 de marzo 78 años. Yo nací aquí en Aguascalientes, en una casita en la que vivían mis padres, que está en la calle, en la esquina, que forma la calle de General Barragán y Primo Verdad. En la esquina sureste. Entonces, ahí nací yo. Ahí fue una comadrona, que ahorita después les platicaré alguna anécdota interesante que pasó y que es muy reveladora de la situación que vivían mis padres entonces. Fue ella a atender a mi mamá y ahí vine yo al mundo.
que era lo común en esa época. Normalmente las comadronas, pues, Así era. no había los Así era. médicos especialistas, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tuvo usted, don Roberto? Yo tuve 6 hermanos, éramos. Josefina, mi hermana, Evangelina, Esther, luego seguía yo, Gloria y Jorge, mi hermano. Somos 6. Sí. Anteriormente habían nacido 2 hermanos más, otros hijos que tuvieron mis padres, pero murieron muy pequeños, una mujer y un hombre, ella llamada María del Socorro y él llamado Santiago, como mi padre. Sí. Entonces hubo 8 hijos, de los cuales vivimos posteriormente 6. En la actualidad ya nada más vive Chepita, mi hermana, Banje murió, Esther también murió, y vive Gloria y vive Jorge, mi hermano. O sea que vivimos 3 de los 6.